vamos a hacer la clase práctica de lo que conviene los dos primeros módulos, ¿no? De la neurofisiología del dolor y especialmente también la parte de cómo nosotros vamos a abordar los diferentes tipos de pacientes, siempre y cuando manejando la parte musculoesquelética, ¿no? Como hemos visto los dos temas anteriores de la neurofisiología del dolor y básicamente cómo nosotros podemos evaluar y cómo podemos manejar un tipo de dolor según la característica y según la sintomatología, mayormente en los pacientes que nosotros vemos y que nosotros abordamos, la neurofisiología del dolor se basa, como ya lo hemos visto en teoría, en tres cosas importantes, ¿no? La parte del dolor característico, del dolor nociceptivo, el dolor agudo y el dolor crónico. Si en uno de los procedimientos que vimos en clase teórica nos decían que el dolor agudo está basado netamente en la primera sensación o la primera forma como el paciente va a expresar una forma de fastidio según la sintomatología y según el daño que viene ese tejido. El dolor nociceptivo, acordémonos que es la primera impresión que va a dar el paciente al tener una injuria, un daño. No solamente está basado, como les decía, en el dolor agudo y el dolor crónico. Si el dolor nociceptivo, vamos a hacer una recapitulación de lo que nosotros manejamos dentro de la vía del dolor, sabemos que es la primera sensación. Entonces, tenemos tres formas de percibir el dolor, ¿no? A nivel de los esteroceptores, a nivel de los propioceptores y a nivel de la forma visceral. La forma visceral, sabemos bien, es el dolor que se da por algún tipo de neuropatía o a nivel orgánico que nosotros vemos de acuerdo al órgano que está dañado para poder manejar. Entonces, si hablamos del dolor nociceptivo, sabemos que la vía superior que lleva la información a centros superiores, que es el tálamo, el hipotálamo, y la espinotalámica que se encarga de llevar esta conductancia del dolor para mandar una respuesta, eso me lleva a entender que este dolor netamente va a ser a nivel de centros superiores y que manejarlo con los agentes físicos va a tener una respuesta a ese dolor. Todo dolor, chicos, está basado netamente en la parte de cómo el cuerpo va a responder a ciertos estímulos. Es como el medicamento, ¿no? Siempre hemos dicho. Si el médico te manda una dosis determinada para alguna infección o para algún tipo de daño que presenta el organismo, netamente que esa dosis va a ser la indicada para mejorar ese tipo de infección o dolor. Es igual en electroterapia y para el manejo del dolor también. ¿Por qué tengo que recalcar esto? Porque en la mayoría de casos, cuando nosotros hablamos de dolor, muchas veces lo confundimos simplemente con una sintomatología pasajera. Porque obviamente en rehabilitación, en fisioterapia y rehabilitación, se habla netamente de, vamos a manejar movimiento, vamos a manejar rangos articulares, vamos a manejar fuerza muscular y obviamente vamos a manejar la parte propioceptiva. Pero si el dolor netamente se va a basar en un dolor que va a percibirse y va a percatarse durante mucho tiempo, tenemos que hablar netamente de la parte de cómo ese dolor se ha incrementado durante todo el proceso evolutivo de una lesión. En primer lugar, tenemos que saber que todo dolor se basa simplemente en una injuria o en un mecanismo de cascada inflamatoria que tiene el cuerpo. Si bien es cierto, todo dolor no está basado en la actividad que el paciente o la persona realiza todos los días. También hay cambios psicógenos o psicopatológicos que nosotros tenemos que ver. Como vimos en la clase teórica, ¿no? A veces el paciente se siente estresado, se siente con una sensación de cansancio o de fatiga, que puede producir cierto grado de dolor. Ahora, si hacemos la contraposición a eso, a un dolor crónico, que vemos al paciente que dice, licenciado, yo siempre he tenido este dolor a nivel cervical, lumbar, rodillas, etcétera, y que siempre he tenido la necesidad de hacer algún tipo de actividad o algún tipo de mecanismo de relajación para poder controlar ese dolor. O simplemente me medicaba para que el dolor sea paliativo, me pase y vuelva a hacer mis actividades normales. Entonces, si la división del dolor musculoesquelético está basada en la parte nociceptiva, la parte de un dolor agudo y un dolor crónico, tenemos que saber en
tenemos que tener en cuenta que estos dolores se basan simplemente en características de la sintomatología del dolor. Entonces, si yo aplico un determinado agente físico en el estadio que me presenta el dolor, entonces nosotros vamos a basar la característica de ese dolor en cada tipo de paciente. Si una evaluación fisioterapéutica nos permite evaluar la parte del dolor nociceptivo, la parte del dolor agudo y la parte del dolor crónico, se va a basar simplemente en la evaluación. La ficha evaluativa que hemos visto estos días a nivel teórico, hemos visto netamente que hay 3 tipos de dolor, ¿no? Pero esa ficha evaluativa me da a entender, me da a la formación de que el dolor nociceptivo es la primera instancia que nosotros tenemos que evaluar. Todo paciente va a llegar a la consulta o al gabinete de rehabilitación para decirte, licenciado, me duele toda esta parte de la columna, me duele solamente el movimiento, me duele hacer la actividad de trabajo que realizo, me duele realizar las actividades de la casa, barrer, planchar, cocinar, me duele cuando yo cargo un peso, me duele cuando solamente estoy en reposo o me duele cuando estoy en actividad. Entonces, esas características básicamente son sintomatologías que el paciente va a presentar durante todo el estadio de dolor según el tiempo requerido que nos presentemos. Si yo tengo un dolor que me presenta solamente en la actividad física, ese dolor simplemente va a ser relacionado a la característica sintomatológica del paciente. Entonces, si yo corroboro que la parte neurofisiológica, mis estereoceptores, como hemos dicho, ¿no? Pacini, Ruffini, Meckler, que son los que van a captar el primer estímulo sensorial del dolor, me van a decir, licenciado, yo tengo un dolor a la presión, yo tengo un dolor cuando hago un movimiento, yo tengo un dolor cuando hay una presión excesiva, licenciado, yo tengo un dolor cuando hago una carga excesiva de peso. Obviamente que esos dolores se presentan según la característica del daño-lesión, como le referí en la parte teórica, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciar también los dolores netamente de un proceso degenerativo musculoesquelético o un proceso degenerativo a nivel articular, por ejemplo. Los ejemplos más clásicos que nosotros vemos a nivel de dolor son la artrosis, la artritis, ¿sí? La osteoporosis, que es una enfermedad obviamente degenerativa a nivel óseo y por la falta de ciertos criterios de calcio, pero que básicamente se va a deber a cuando hay una fractura. Tenemos que recalcar esto, la osteoporosis no duele. Según evidencia científica dice que solamente cuando hay un mecanismo de fractura o cuando hay un mecanismo metabólico, que hay una alteración en una estructura ósea o articular, netamente estamos hablando de un proceso degenerativo óseo. Eso produce un dolor, pero la parte neurofisiológica me permite saber que ese dolor netamente va a poder evidenciarse cuando hay un proceso inflamatorio. Si hablo de la artrosis, que es lo más común que a veces nosotros en las personas desde jóvenes, ahora hay un estudio de evidencia que desde los 20, 25 años, ya hay jóvenes que presentan artrosis, especialmente en rodillas y columna. ¿A qué se debe esto? El dolor mayormente en una persona joven entre 20 a 25, 30 años se basa por la falta de actividad física. Muchas veces en el estudio, en el trabajo, en la actividad laboral, el dolor musculoesquelético se presenta como una sensación de cansancio y pesadez a nivel muscular. Pero eso no quiere decir que a nivel articular hay un desgaste. No físico, ¿por qué? Porque no necesariamente está trabajando la actividad, por ejemplo, deportiva o recreativa, sino es por la falta de la actividad que hacen la actividad del trabajo, en la actividad laboral. Entonces, si aplicamos toda esa parte teórica a la parte ya práctica, tenemos que ir enfocándonos en la evidencia de cómo estos agentes físicos me van a permitir mejorar la parte de dolor musculoesquelético. Hablamos de síndromes, especialmente el síndrome miofascial, el síndrome de fibromialgia y los diferentes tipos de dolores musculoesqueléticos que hay según la zona referida del trabajo. Entonces, si nosotros manejamos parámetros en electroterapia, ¿sí? Tenemos que dividirlos más o menos en trabajos de corrientes de baja, mediana y alta frecuencia, ¿sí? Pero para evitar una confusión con las características de cada corriente, yo he tratado de dividir el dolor musculoesquelético según la evaluación que hacemos, como hemos dicho el día de ayer. ¿Se acuerdan que hemos visto la evaluación
en la parte de la columna cervical, la parte dorsal, lo que es el síndrome de latigazo, lo que son hernias, y obviamente que después vamos a ver la parte de lo que es la degeneración articular o ósea en el caso de una artrosis, o el mismo procedimiento inflamatorio que produce una artritis. Entonces, según estos mecanismos, vamos a ir trabajando cada detalle de lo que es una aplicación de agentes físicos según la necesidad. Y siempre lo voy a recalcar, la evaluación física que hacemos al paciente para colocar un agente físico es determinante. Si yo no sé el tiempo de la evolución del dolor, segundo, el síntoma característico de la lesión, tercero, la característica del lugar de la articulación determinada que produce el dolor. ¿Por qué es importante saber eso? Muchas veces utilizamos el cemento, por ejemplo, lo que más utilizamos son las manos, los hombros y las caderas y las rodillas. ¿Por qué manifiesto esto? Porque el dolor clásico, al simple hecho de escribir a la computadora, de tener el celular todo el día, de tener la computadora frente a nosotros, produce desgastes articulares a nivel cervical, de hombro, cadera, rodillas. ¿Y por qué eso? Porque los músculos estabilizadores de columna son los que mayormente se van a contracturar y van a poder atender al paciente como una ergonomía total. Entonces, si basado en esa neurofisiología del dolor, y acuérdense que hemos visto también dos tipos de teorías, ¿no? Las dos teorías básicas para el manejo del dolor. Y una más que le dije que era la teoría neurofisiológica de Chang'an, o la lesión del nervio neuropático, que va a estar basada netamente en el CES, que es la sensibilización espinal segmental. Pero vamos a recordar un poquito lo que es la primera teoría. ¿Por qué manejamos el dolor musculoesquelético con un poquito la teoría de Melson, igual que es la teoría de la compuerta? La mayoría de casos de pacientes, al aplicar un agente físico, sea la parte de electroterapia en primer lugar, tiene la necesidad de saber qué es la característica de qué le estamos colocando, fuera de la parte de la termoterapia y la crioterapia. ¿Por qué me baso en eso primero? Muchas veces decimos, ¿no? La parte de agentes físicos en la aplicación de la termoterapia dicen, yo me aplico una compresa o un infrarrojo y ya el paciente se siente aliviado, siente que tiene mejoría, etc. Todo calor superficial simplemente es como un mecanismo que capta los esteroceptores para aliviar o relajar la parte muscular. Acordémonos, un calor superficial no penetra más de 3 milímetros sobre la piel. Es una preparación, es decir, si yo aplico un calor superficial, obviamente que el paciente es como que yo le mando, a ver, vas a correr o vas a caminar, no sé, 3 a 5 minutos en un ambiente de la terapia, es para que el cuerpo entre en calor, para que aumente la circulación, aumente el mecanismo de células para proliferar mecanismos de dilatación a nivel vasodilatación en la célula. Y eso es como poner una compresa, pero superficial, a comparación de un calor profundo, que viene a ser el ultrasonido, que viene a ser la onda corta o la diatérmica. ¿Y por qué hay que diferenciar eso? En muchos aspectos para el manejo del dolor dicen, simplemente te pongo una compresa, te hago un masaje y el paciente se siente aliviado. Eso no es así. Sabemos que ese estímulo de los esteroceptores y los propioceptores que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y sabemos cuáles son esos propioceptores básicos, son el órgano tendinoso de Golgi, el oso muscular y los receptores articulares que hay en el tejido, tanto muscular como el tejido articular o la articulación propiamente dicha. Entonces, al manejar esos procedimientos de neurofisiología del dolor, tenemos que tener en cuenta que cada dosis o parámetro que aplicamos, en este caso la termoterapia superficial, simplemente me va a permitir manejar un criterio de inicio de relajación de esa parte muscular o la misma fascia que está produciendo el dolor. Al haber eso, nosotros tenemos que manejar también que el paciente, cómo lo realiza el movimiento. O le preguntamos al paciente, ¿cuánto es el grado del dolor, ¿sí?, que manifiesta durante el movimiento? Esa movilización pasiva a la evaluación o la movilización activa me va a dar un porcentaje de cuánto es el manejo del dolor. Ojo, no estoy hablando todavía de técnicas miofaciales, técnicas de terapia manual, técnica respiratoria o la musculatura que nosotros vamos a trabajar. Estamos evaluando netamente el dolor, por eso siempre lo voy a recalcar cuando hacemos la definición de esta parte. Entonces, si yo aplico una corriente,
lo que dice la teoría de la compuerta es bloquear el dolor a nivel de las vías espinotalámica superior, ¿sí? La primera y la segunda neurona, bloqueamos el dolor con una sensación agradable, que eso viene a decir, ahora lo voy a explicar acá en la máquina, cuáles son los parámetros, para bloquear el dolor con un estímulo que el paciente pueda percibir y que el paciente pueda reaccionar a esa cascada del dolor que nosotros estamos bloqueando, ¿sí? La segunda teoría me dice que opioides, o la teoría de liberación de opioides endógenos, me dice lo siguiente: yo voy a producir un dolor extra al dolor que el paciente mismo refiere para poder controlar el mecanismo del dolor, pero obviamente que tengo que manejar los diferentes parámetros. Es decir, en la parte de electroterapia manejamos frecuencias, manejamos ancho de pulso y manejamos todo lo que tiene que ver la curva IT, ¿no? Intensidad versus tiempo. Entonces, al manejar este criterio de opioides endógenos, el paciente tiene que percibir una sensación de hincadas y de dolor. Es muy diferente a la sensación de hormigueo que ustedes van a aplicar, así sea en la zona cervical, dorsal o lumbar, o en la rodilla, en la cadera, donde los grupos musculares que estamos manejando el dolor te va a permitir desarrollar un mecanismo de liberación de las ciertas endorfinas que hacemos, ¿no? La parte de histamina, acetilcolina, todo lo que es la relación de liberación o cascada del dolor te va a permitir mejorar el mecanismo circulatorio y mejorar el bloqueo de la inflamación propiamente dicho. Vamos a hacer la clase práctica.